Gracias, Arnold. Estoy con el expresidente de la República, don José Manuel Zelaya Rosales. Presidente, esta reunión, ¿qué connotaciones tiene en lo político? Mire, hay bastantes diferencias y sustanciales. Por ejemplo, yo demandaba la consulta popular, acuérdese, y en este documento está la demanda de la consulta popular, que ya la aceptan los partidos de oposición. Segundo, nosotros dijimos que habían problemas en la Constitución, ya el Partido Nacional ya reconoció que hay problemas en la Constitución, entonces de una u otra manera nos están dando la razón. Pero no habrá una consulta porque se ha dicho que iba a haber una consulta también. Sí, hombre. Bueno, ya la Constitución, el mismo Juan Orlando reformó la Constitución, ahora existe el plebiscito y el referéndum, esas son consultas populares. ¿Por qué se dice que lo que antes era mal ahora es bueno? No, porque se está rectificando de parte del Partido Nacional, eso hay que reconocérselo. Cuando ellos dicen que hay problemas en la Constitución, quiere decir que me escucharon 5 años atrás, pero me escucharon. Dicen que usted ya negoció con el presidente Juan Orlando Hernández, que si él continúa en el poder le van a dar el Congreso de la República a usted. No, esas son especulaciones, compañero, eso no tiene nada que ver con el fondo, nada. Don Manuel, bueno, pero ¿qué? ¿Usted que prepara Juan Orlando la pijama también? ¿Por qué no empezamos, si quieren, la conferencia de prensa? Presidente, ¿usted está o no de acuerdo con la reforma de los pétreos? Solo vía consulta, por la Corte no. Por la Corte ni por el Congreso. Bueno, esto es parte del ambiente que se está realizando aquí. Diputado Russell, permítame, vamos a conversar también con el diputado de Libre, el abogado Russell Tomé. Abogado, esta iniciativa que ha tomado el Partido Nacional a través de diputados y uno de la UD de reformar algunos artículos pétreos, según el expresidente Zelaya, dice que ustedes están apoyando esas iniciativas. Bueno, esto recoge el espíritu del pueblo, que tenemos que unirnos para defender la democracia, la institucionalidad, el proceso de participación protagónica del pueblo y no al continuismo y no a la imposición. ¿Qué es lo que hemos planteado? Se necesita en Honduras una nueva ley electoral, se necesita participación de los partidos políticos de oposición. Hoy aquí nos hacemos presentes los partidos de oposición, liberales, PINU, PAC y el Partido Libertad y Refundación Libre. Nos da una imagen clara del pueblo de defender la democracia y decir no al continuismo. Esa es la posición que hemos tenido y ahora se recoge en esta posición política que vamos a dar a conocer al pueblo hondureño. Abogado, ¿es cierto que usted ya negociaron el Partido Libre con el Partido Nacional esto de la iniciativa de reformas de algunos artículos pétreos que permita la reelección, porque también ustedes van por dentro, como dicen? De ninguna manera, yo le puedo hablar por 20 diputados del Partido Libre que me acompañan y que me dicen no al continuismo, no a la reelección. Hoy aquí está también Manuel Zelaya como diputado del Ancho y coordinador, que va a dar a conocer su posición. O sea que todo aquí demuestra que vamos a reestructuraciones de fondo y no a parchos, que eso es lo que ha tenido el país. Por eso le hemos dicho al partido de gobierno, tenemos que hacer una nueva ley electoral y tenemos que construir un sistema transparente, equitativo, para que se pueda consultar al pueblo estos procesos. Gracias, abogado Russell Tomé. Abogado Mauricio Vieda, cuánto gusto saludarlo, bienvenido aquí. Igualmente, al aeropuerto. Muchas gracias. Abogado, ¿cuál es la posición de ustedes los liberales con relación a esta reunión política? El respeto a la Constitución de la República. No podemos permitir que la Constitución se viole. Y quiero decirle que los medios de comunicación social alrededor de Canal 5, alrededor de HRN, siempre, toda la vida, han hecho luchas para que se respete la Constitución de la República y esperamos que hoy ocurra exactamente lo mismo. El principio de alternabilidad es un principio que está en la Constitución y en esa lucha estamos. No es posible que aquí cualquier persona se salte la ley, se salte la Constitución y quiera hacer lo que le da la gana. No es así. La Constitución se respeta y se respeta por todos. Finalmente, ¿es cierto que algunos o varios de los que están aquí no están en sintonía con la posición suya del Partido Liberal? Estamos en sintonía en que lo que se ha hecho ante la Corte Suprema de Justicia es una cobardía política, es una situación que jamás debió de haberse dado, porque la Corte no tiene facultades para aceptar recursos de inconstitucionalidad contra la propia Constitución cuando el artículo que se alega es original. Gracias, abogado. Cuánto gusto. Abogado Mauricio Vieda. También está por acá
don Ricardo Benedict. Dialogue, está Salvador, ya llegó. Muchísimas gracias. Y otros políticos. Muchísimas gracias, Melvin, amigos televidentes de esta primera edición. Va a comenzar la conferencia de prensa. No sé si nos quedamos en forma directa. Dejamos el cambio para después porque en este momento va a comenzar la conferencia de prensa. Los líderes de la oposición, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Anticorrupción, el PINU. Hay precisamente la oposición que van a comenzar. Ok, hay parlantes, me paso, hay parlantes, entonces me paso para acá. En este momento va a iniciar la conferencia de prensa, amigos televidentes, de esta primera edición de Hoy Mismo al Día, cuando están los líderes de la oposición, el abogado Mauricio Villeda del Partido Liberal. Compañeros y compañeras de la prensa nacional, que buenamente en este tiempo en el que celebramos las vísperas del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, han hecho un espacio de su tiempo para acompañarnos en esta conferencia de prensa que congrega a los máximos líderes de los partidos políticos en la oposición en el país. Este día nos sumamos al anhelo, al clamor y a las voces de más del 70% de la población en Honduras, y aún la diferencia que demanda de nuestro país, un país en paz, en armonía, donde impere el derecho y el respeto a las normas, donde tenemos una verdadera vocación democrática que se afinca únicamente en la institución y el fortalecimiento del Estado del Derecho. En ese sentido, y con el pensamiento y con el corazón puesto en la patria, en Honduras y en su democracia, es que la mañana de hoy estamos aquí reunidos para dar lectura a un comunicado de prensa que establece los lineamientos, las posiciones, el sentir y el pensar de los partidos políticos hoy aquí representados por los presidentes de cada uno de estos institutos. El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU, ingeniero Guillermo Valle. El Partido Liberal de Honduras, abogado Mauricio Villeda. Partido Anticorrupción PAC, ingeniero Salvador Narrala, y el Partido Libertad y Refundación, expresidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Dejo en este momento en el uso de la palabra al presidente del Partido Liberal de Honduras, el abogado Mauricio Villeda. Buenos días. Pronunciamiento de 4 partidos políticos en defensa del pueblo y de la democracia. Reunidos los presidentes de los partidos Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD, ingeniero Guillermo Valle, Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda, Partido Anticorrupción, ingeniero Salvador Nasralla, y Partido Libertad y Refundación, expresidente constitucional de la República 2006-2010, José Manuel Zelaya Rosales, todos representantes en forma legítima del 70% del pueblo hondureño que ejerció el sufragio. Después de analizar la grave situación de inseguridad, la crisis económica, el hambre, el costo de la canasta básica y el desempleo en el que se debaten las mayorías del pueblo hondureño, así como el estado de indefensión al que estamos sometidos por la grave crisis institucional que nos ha provocado el Partido Nacional, destruyendo la base jurídica de nuestras instituciones de derecho público, emitimos el pronunciamiento siguiente. Primero, acordamos como oposición unirnos los 4 partidos políticos en defensa del pueblo
contra la instalación de la dictadura y en su defensa de la ciudadanía y sus derechos garantizados en la Constitución y las leyes. Segundo, manifestar nuestra total oposición abierta y contundente contra la dictadura y la pretensión continuista del actual gobierno del Partido Nacional que preside Juan Orlando Hernández, así como la intención de instrumentalizar a la Corte Suprema de Justicia, violando la Constitución, allanando el camino hacia el logro de este avieso propósito. Tercero, pronunciarnos en forma clara y contundente a favor de avanzar hacia la democracia participativa, reconociendo el plebiscito y referéndum establecido en la Constitución para que sea el pueblo consultado en cuyo poder reside la soberanía quien decida sobre los diversos temas de interés nacional y las reformas constitucionales que no puede hacer la Corte ni el Congreso Nacional de la República, y para lo cual requerimos una institucionalidad representativa, democrática, sólida y que actúe de manera justa. Cuarto, condenar la negación de los derechos de la clase trabajadora, provocada por el Estado mismo a través de la suspensión ilegal de los contratos de trabajo, persecución y despidos masivos en forma injusta. Asimismo, exigirse soluciones de inmediato a la crisis del sector salud, dotando a los hospitales y centros de salud de los medicamentos e insumos necesarios. Quinto, exigir que se practique una auditoría a los fondos que maneja Casa Presidencial, a los fondos de la tasa de seguridad, a Coalianza y a la inmoral e injusta deuda pública, igual que a los gastos y desembolsos del Congreso Nacional, con el propósito de hacer una efectiva rendición de cuentas y transparentar el origen y el uso de los fondos o recursos procedentes de los impuestos directos e indirectos que pagamos todos los habitantes de nuestro país. Sexto, exigir que se inicie de inmediato el proceso de discusión y consenso de una nueva ley electoral y las reformas a la Constitución que aseguren el respeto a la voluntad de los electores que hoy se ejerce en la Presidencia de la República con apenas un 34% de los votos y cuestionado por la mayoría de los partidos políticos. Séptimo, exigir al señor fiscal general, al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia y al pleno de magistrados que le integran que no se presten a dañar el sistema democrático y actúen con objetividad, con independencia e imparcialidad en el fallo del recurso presentado por los 16 diputados del Partido Nacional. Octavo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos garantizados en la Constitución de la República y los tratados internacionales de las y los hondureños, con la defensa de nuestro territorio, con la construcción de una sociedad justa, inclusiva y solidaria, con la construcción de un sistema democrático que promueve y privilegie la transparencia y la participación popular en un Estado de Derecho y no en una dictadura. Tegucigalpa, MDC, 22 de diciembre de 2014. Ingeniero Guillermo Valle, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pino SD. Abogado Mauricio Villeda, Partido Liberal de Honduras. Ingeniero Salvador Narrala, Partido Anticorrupción. José Manuel Zelaya Rosales, Partido Libertad y Refundación. Aquí constan las firmas y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga a Honduras. Compañeros, este es el documento que ha sido suscrito por todos los partidos políticos hoy aquí representados, los partidos de oposición.
el Partido Liberal de Honduras, el Partido Libertad y Refundación, el Partido Anticorrupción y el PINU. En este momento, si es de su consideración, procedemos a una etapa de preguntas y respuestas. Bien, estamos transmitiendo esta conferencia de prensa. Vamos a ver si nos pueden dar la palabra para poder... ¿Yadira? Claro. Bien. La compañera Verónica Cáceres. Muchas gracias. Vamos a escuchar la conferencia de prensa. Verónica Cáceres, de HRN. Don Manuel Zelaya Rosales, ¿cuál es la diferencia de lo que sucedió en 2009 en su gobierno y lo que está sucediendo en este momento? ¿Por qué lo que usted propuso en aquel entonces fue malo o fue bueno y ahora es malo para usted? Muy buenas. Bueno, hay un posicionamiento político de 4 partidos de oposición en el país. La oposición la hace quien constituye alternativa de poder. La oposición no solamente es crítica. Crítica es la que hacen los periodistas. Crítica es la que hacen las organizaciones privadas o las organizaciones de desarrollo. Pero la oposición se diferencia de la crítica cuando constituye alternativa de poder y propuesta política de poder. ¿Pero cuál es la diferencia de su tiempo y la de ahora? Eso es lo que estoy haciendo el contexto. En este momento, 4 partidos políticos se pronuncian en contra de una dictadura que se está instalando y construyendo en el país. Y además nos pronunciamos abierta y públicamente en el sentido que el deseo de continuar en el poder, como lo ha manifestado el Partido Nacional de parte de quien hoy preside el gobierno, Juan Orlando Hernández, no es bien visto ni aceptado por estos 4 partidos políticos que representan el 70% del país. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. Hace 5 años el Partido Nacional decía que la Constitución estaba perfecta y que no había que tocarla. Hoy ellos mismos están poniendo objeciones a la Constitución y están queriendo reformarla en un procedimiento totalmente ilegal e inadecuado, porque como dice este documento, se tiene que ir al plebiscito, que es una consulta al pueblo. Tenemos en este momento a la intervención del periodista Benedict de hoy mismo. Buenos días a los líderes políticos. No me miran, pero aquí estoy, por este lado, aquí estoy. Ok, hay una solicitud interpuesta ya en la Corte Suprema de Justicia. La misma ha sido admitida. Probablemente le van a dar alguna resolución en el transcurso del próximo año. ¿Qué va a ocurrir si esta resolución de la Corte es a favor de que se pueda hablar del tema de reelección? Cualquiera de los 4 que están ahí puede responder. ¿Quiere responder, abogado? Quiero decir en primer lugar que la Corte Suprema de Justicia no tiene facultades de acuerdo con la Constitución y tampoco tiene facultades de acuerdo con la Ley de Justicia Constitucional para conocer de esa solicitud. Y además ha sido una cobardía lo que han hecho estos diputados del partido de gobierno, porque lo que han planteado es que no tienen libertad de expresión, que no pueden hablar del tema, lo cual es totalmente falso. Y no hay ninguna norma en la Constitución de la República que le prohíba a nadie hablar del tema que quiera. Aquí de lo que se trata es de que saben que el pueblo se opone a lo que ellos están tratando de hacer en este momento y lo quieren lograr a través de un fallo. La Corte Suprema de Justicia no puede conocer de un recurso de inconstitucionalidad contra la propia Constitución. Podrían hacerlo sobre una reforma a la Constitución, pero no de una norma original como es el artículo que ellos han mencionado. Tenemos la intervención de Diario La Tribuna. A los 4 presidentes de los partidos, si esto pasa en la Corte, ya estaríamos hablando de un juicio político para quienes han propuesto esto.
Bueno, para mí eso es una traición a la patria. Tanto los 16 diputados que se presentaron, de acuerdo a la Constitución, los que presentaron este recurso deben ser separados de sus puestos como diputados, y los que aceptaron el recurso en la Corte también quedan separados de acuerdo a nuestra Constitución. El delito es traición a la patria y los abogados son los que conocen los pasos que se debe seguir contra estos traidores a la patria, tanto los que lo presentaron como los que lo admitieron. Tenemos una última intervención, posterior a ella podrán hacer sus preguntas a nivel individual de Diario Tiempo. Buenos días, esta pregunta para el abogado Mauricio Villeda. La Corte Suprema de Justicia actual, abogado, la eligieron en un gobierno liberal, tiene mayoría de magistrados liberales, originarios del Partido Liberal o militantes del Partido Liberal. ¿Qué pasa con estos magistrados liberales? ¿Ya se le dieron vuelta al Partido Liberal? La Corte Suprema de Justicia, independientemente del sentimiento político que puedan tener cada uno de sus miembros, debe ser una Corte imparcial. Y lo que tiene que hacer es aplicar la norma al caso concreto. Y en este caso concreto, en mi criterio personal, jamás debió de haber sido admitido ese recurso. Debió de haber sido rechazado de oficio, porque no tiene facultades para conocerlo. Y ojalá que la Fiscalía General de la República, que también tiene la obligación de defender el Estado de Derecho en Honduras, emita un dictamen contrario a esa pretensión. Ojalá que así lo haga, porque si no, aquí estamos, como decía el expresidente Zelaya al leer el comunicado, casi a las puertas de una dictadura, y nosotros estamos dispuestos a defender la Constitución y a luchar por la libertad del pueblo. Una última interrogante. Sí, a los 4 presidentes de los partidos, esta es la línea que sigue Juan Orlando Hernández cuando menciona que él haría lo que tendría que hacer para llegar al poder. Lamentablemente, violar la Constitución es lo peor que se le puede ocurrir al presidente de la República. Si antes era malo, sigue siendo malo. Nosotros, en particular, hemos estado en contra de las inconstitucionalidades ayer, hoy y siempre. Soñaba José Cecilio Díaz del Valle, como soñaba el abad de San Pedro, y nosotros también sabemos soñar en una nueva Honduras, con justicia social, solidaridad, equidad, desarrollo integral y respeto a la Constitución y las leyes. Muchas gracias. Bien, concluye esta conferencia de prensa aquí en el Aeropuerto Internacional Toncontín, cuando básicamente aquí hay una oposición a propuesta, al propósito continuista, dicen los líderes de los 4 partidos políticos del actual gobierno del Partido Nacional. Ahí están exponiendo, dándose la mano y precisamente exponiendo sus puntos de vista que ya han sido conocidos ampliamente. La foto oficial: Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación, Partido Pino y el Partido Anticorrupción que dirige el ingeniero Salvador Narrala. Compañeros, no sé, ustedes deciden si continuamos acá en el Aeropuerto Internacional de Toncontín.